Okay, we'll record. Okay, yes, it's recording. Yes, it's recording. Okay, today we're going to learn how to use the simple present tense and what is just y para qué es su uso. Por ejemplo, the first use that we have, el primer uso que tenemos del presente simple es we use it for repeated or regular actions in the present time period. Primero, el primer punto es de que lo usamos. Una de las utilidades que tiene el presente simple es para acciones repetidas o regulares que pasan en un periodo de tiempo, ¿verdad? Example, I take the train to the office. Another sentence, the train to Berlin leaves every hour. John sleeps 8 hours every night during the week. Okay, esas son acciones repetidas o regulares que pasan. Por ejemplo, el ejemplo del tren, ¿verdad? Dice que el tren sale cada hora, perdón. Esa es una acción repetida o puede ser una acción que pasa regularmente durante el día, right? ¿Para qué más vamos a usar el presente simple? For facts, para hechos, ¿verdad? Eso es algo que lo vimos. Un hecho innegable es de que el presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca, right? The president of the USA lives in the White House, okay? Otro hecho es de que un perro tiene 4 patas, ¿verdad? That has 4 legs, okay? Ok, luego vamos al siguiente punto, que lo usamos for habits, ok? Lo vamos a usar para hábitos. Hábitos, my friends. Por ejemplo, un hábito que yo tengo, I get up early every day. Me levanto temprano cada día. Eso es un hecho, perdón, ese es un hábito que lo tengo, ¿verdad? O puede ser lo contrario. I get up late every day. Me levanto tarde cada día. Puede ser lo contrario. Otra forma donde lo vamos a usar es for things that are always generally true. Para cosas que generalmente son ciertas. Ejemplo, it rains a lot in winter. Llueve un montón en invierno. Por ejemplo, que la reina de Inglaterra, vive en el Palacio de Buckingham. The Queen of England lives in Buckingham Palace. Okay, ese es un hecho que es verdad. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Primero que todo, necesito que se aprendan verbos. Ya les voy a mostrar una lista en estos momentos para que tengan una idea de los verbos que vamos a utilizar. Ahorita solo son verbos irregulares. Give me a second, guys. Ok, here I have it. Aquí tengo una lista de verbos. Estos son verbos irregulares. De ahora en adelante necesito que se aprendan el presente de estos verbos. Is it visible, right? Se ve. Creo que se ve un poco raro. What about now? ¿Se ve ahora? ¿Así? Creo que así se ve bien, ¿verdad? Déjenme ver. Ok. Tenemos el presente, right? Voy a annotate
Tenemos los verbos en presente. ¿Alguien me podría decir cuál es el presente del verbo to be? Son 3 formas del verbo to be en presente. Yes? Somebody? ¿Alguien puede decirme? One volunteer, please. Are. ¿Cómo? Am is are. Am is are. Exacto. Am is are. I'm sorry for the spelling. Am is are. Ok, ese es el verbo to be en presente. Tenemos primera persona, tercera persona y segunda y tercera persona plural, right? So there we have it. Let me erase this. All right. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se me van a aprender todos los verbos en presente que tenemos acá. Busquen un listado on Google y busquen los más comunes, que los que más se usan diariamente, y eso nos los vamos a aprender. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar acerca de nuestra rutina y también acerca de la rutina de alguien más. Okay. Aquí. ¿Cómo no? Lo que pasa es que ahorita no me han dejado en la compu, Alicia. So, tenemos... Es que en Classroom las mando, Alicia. Pero me hacen que le tome foto. Ajá. Y ahí pero las mando en Classroom. All right. So, tenemos los verbos en presente, ¿verdad? Solo se van a aprender el presente de los verbos, no pasado ni el pasado participle, ¿ok? Tienen aproximadamente 100 verbos in here. Let me see, do we have comments? No, we don't. Ok. So, habiendo dicho esto, vamos a ir a lo siguiente. Oops, I'm sorry. That's not what I wanted to see. Okay, let me see. I think here it is. Where is it? Okay. Simple present here. Ok. So. Ya vimos de que son, lo podemos usar para 4 formas, ¿verdad? Perdón, se usa, el presente simple está compuesto de 4 formas semánticamente hablando. Okay. Dijimos que lo vamos a usar para hechos, por ejemplo, a fact it is that the Earth is on the Milky Way. Un hecho es de que la Tierra está en la Vía Láctea, está ubicada en la Vía Láctea, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar a la verb conjugation and spelling. Vamos a pasar a la conjugación del verbo y cómo se escribe, ¿ok? I don't know if someone remember this. ¿Alguien recuerda de que los diferentes sujetos que tenemos, ¿verdad? Tenemos are, you, we, they. El verbo no va a cambiar. El verbo en presente no va a cambiar. Look. Speak, learn, ¿ok? Y luego el resto de la oración o el complemento, ¿verdad? Otro aspecto es el siguiente. En la tercera persona, que es he, she, and it, algo muy importante que quiero que vean es de que le vamos a agregar la S al final del verbo. Eso quiere decir que el verbo está en tercera persona. Luego sigue un spelling rule. Les voy a explicar la siguiente regla para agregar la S a los verbos en tercera persona en el presente simple, my friends. ¿Okay? Vamos a empezar con la primera. La regla número 1 dice que a los verbos que terminan en O, sh, s, x, o z, o es, voy a agregar ES al verbo. Dice que los verbos que terminen en estos sonidos, le voy a agregar ES en la tercera persona. Ejemplo, tenemos el primero, ¿verdad? El verbo termina en O.
Voy a agregar ES. Goes. El verbo termina en sh. Ay, no, así me pongo. Sí. Catch, catches, ¿verdad? ¿Ah? Está bien pálida. De ahí el verbo termina en sh. Wash. No, hombre, Voy a usted agregar no. ES, ¿verdad? Watches. El verbo termina en as. Loca. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar ES, ¿verdad? Kisses. El verbo termina en X. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar ES. ¿Por qué? Porque termina en S. Fixes, ¿ok? El verbo termina en Z. Buzz. ¿La qué? Buzzes, ¿ok? Voy a ¿Cómo agregar se ES conoce? as well, ¿ok? No ¿Está sé. claro esa regla? Is it clear? Yes, is clear? All right. So, vamos a la siguiente. Ok, voy a borrar esa parte, ok. Ok. Vamos a la siguiente. Para los verbos que terminan en una consonante, consonant plus y, la consonante más la I, griega o latina, I don't remember what it is, no me acuerdo cuál es. Vamos a remover la y y vamos a agregar es, ok. Voy a anotarlo aquí, I'm gonna make the annotation. Ok. Dice de que cuando el verbo termina en consonant plus y, I'm gonna remove it, and I'm gonna add es. IES. Ejemplo de estos verbos. Por ejemplo, tenemos marry, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? I'm gonna delete, voy a eliminar the letter Y. ¿Por qué? La fórmula dice que que cuando el verbo termina en una consonante más Y, or es una consonante, ¿verdad? Voy a eliminarla y voy a agregar IES, ¿ok? Example, Mary, marries, ¿ok? Study, studies, ¿ok? Carry, carries, tercera persona. Worry, worries. ¿Estamos claros? Sí. ¿Tienen preguntas al respecto? For the moment, no, teacher. Ok, thank you. So, tenemos dos fórmulas, pero tenemos consonant plus y, que es una, y la otra que la vamos a usar de la siguiente forma. Luego tenemos otra sección. Teacher, y estos verbos aquí, mire, o sea, mire, teacher, aquí termina en y. Permítame, voy a borrar. Aquí termina en y, teacher. Aquí termina en y. ¿Y por qué? ¿Por qué solo le he agregado la S, teacher? O sea, ¿por qué está solo la S ahí? Otra sección. Esa es otra sección. Cuando los verbos terminan in a vowel plus Y, cuando los verbos terminan en una vocal más Y, solo vamos a agregar la S. ¿Okay? Solo la vamos a agregar. ¿Por qué? Porque si ya tengo una vocal atrás, ¿qué pasa si yo agrego IES? ¿Verdad que no tendría sentido? Entonces la regla dice que, esto es algo bien inglés, ¿verdad? La regla dice que solo le voy a agregar S. I just add as a los verbos que terminan en una vocal más Y. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Questions, guys? Por favor, si tienen preguntas ahorita, eso es bien importante. So, do you have questions? No, teacher, todo claro hasta el momento. No, teacher. Excelente. Sí, José. ¿Podría explicar la parte 1? La parte 1. ¿Podrías escribirlo en el chat, José? Por favor, la verdad me... ¿Cómo?
Sí, es que se me desconectó, me sacó de la reunión y entonces no vi cuando explicó eso. La parte 1. Ok, ahorita le explico. Don't worry. Ok. Vaya, déjenme. I'm going to erase this. Voy a borrar esto. Clean all drawings. All right. Muy bien. La regla dice de que los verbos terminados, permítanme. Give me a second, guys. Okay. Ok. La regla dice que los verbos que terminan en el sonido O, sh, z, o z, se le va a agregar IAS al final del verbo. Lo voy a decir de la siguiente manera. Cuando los verbos terminen en O, CH, SH, SS, X o Z, voy a agregar ES al verbo. Ejemplo, el primero, go. Tenemos la O, ¿verdad? ES, goes. Tengo catch. CH, ¿verdad? CH. Catches. Luego tengo wash. SH. Washes, ¿ok? ES. Tengo keys. Termina en double S, ¿verdad? Agrego ES again. Kisses. Luego tengo fix. ¿Cómo termina? Con X, ¿verdad? Con una X. ¿Qué voy a agregar? ES. Fixes. La última. Termina en el sonido Z, o en la Z, ¿verdad? Buzz. ¿Qué voy a agregar? ES. Buzzes, ¿ok? No sé si está claro. Ok, so. So, I think it's clear, right? Ok, ya vimos esta parte, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Ahora bien, voy a explicar eso es para la regla del spelling en los verbos en afirmativo, ¿verdad? Vámonos a lo siguiente, que es son las negative sentences in the simple present tense, que son las oraciones negativas en el presente simple. To make a negative sentence in English, we normally use done or doesn't with all verbs except to be and modal verbs like can, might, should, etc. ¿Okay? Dice que para hacer oraciones negativas en inglés normalmente se usa el done o el doesn't, ¿verdad? Con todos los verbos, excepto el verbo to be, que ya vimos el presente simple del verbo to be, y los modal verbs, que son can, might, should, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay varios. Primera oración. En la primera oración, permítanme un segundo. Ok, en la primera oración tenemos una oración afirmativa, valga la redundancia. You speak French. Tú hablas francés, right? En la negative sentence, voy a usar el verbo auxiliar do. Sería do. Oh, my goodness. El verbo auxiliar do plus not. Okay, voy a usar el verbo auxiliar do más not. Okay, contractado se escribe not. Okay. So, entonces digo, afirmativo, you speak French. Negative, you don't speak French. O you do not speak French. Luego tenemos lo siguiente. Dice que you will see that we add don't between the subject and the verb. We use don't when the subject is you, we, or they. Dice que, como pueden ver, ¿verdad? Usamos don't entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Porque es el negativo, ¿verdad?
Pero lo usamos cuando el sujeto es I, you, we or they. Eso es algo muy importante. Ahora bien, para la tercera persona cambia. En la tercera persona, por ejemplo, tenemos la oración, ¿verdad? He speaks German. Tercera persona, he speaks German. Cuando yo hago la oración en negativo, no voy a agregar el don't en este caso, sino que voy a agregar el verbo do auxiliar, pero en este caso, como estoy en tercera persona, voy a poner el verbo en tercera persona. He doesn't, que es el verbo does, el auxiliar do siempre, pero en tercera persona. Does. Sorry. Esa salió fea. Plus not. ¿Ok? Plus not. En este caso sería he doesn't, que sería la contracción, ¿verdad? Ahora bien, como acá tengo el auxiliar ya en tercera persona, en el negativo al verbo principal, que es speak, no le voy a agregar ese. Ahí, ¿por qué? Porque ya tengo el verbo acá. Entonces, ya no es necesario que yo le agregue ese al verbo. Porque ya tengo la tercera persona en el negativo, ¿verdad? He doesn't speak German. ¿Claros hasta ahí? Ok, ¿estamos claros? Perdón, no puedo. Give me a second. Sorry, guys. ¿Estamos claros? Yes, teacher. Excelente. Si hay dudas, por favor, pregunten. Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá? Dice que cuando el sujeto es he, she or it, agregamos doesn't entre el sujeto y el verbo para hacer una oración en negativo. Hay que recalcar que la letra S al final del verbo en la oración afirmativa es porque está en tercera persona, pero desaparece cuando es una oración en negativo. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí está la explicación por qué, my friends. Aquí tenemos la explicación. Porque aquí tenemos el negativo en tercera persona. Doesn't or does not. ¿Ok? Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a ver el word order of negative sentences. Vamos a ver el orden de las oraciones negativas. Aquí tenemos el subject, que es el siguiente. Subject, I, you, we, they. Vamos a poner don't. ¿Por qué? Porque es plurales y segunda persona, primera, segunda persona, singular, ¿verdad? O ya sea plural. Ok, I, you, we, they don't have or buy cereal for breakfast, ¿ok? Y para acá, que es en la tercera persona, he, she or it, doesn't, y luego el verbo, ¿verdad? Normal, sin agregar ese. En el negativo. ¿Claros hasta ahí? I think we are clear. Creo que estamos claros. Yes. ¿Sí, Marlene? Oh, yes, I'm sorry, it was a yes. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Ahorita vamos a ver lo que son. Dime seco. Vamos a ver las preguntas. Recuerdan con el verbo to be que cambiaba el orden del verbo auxiliar, ¿verdad? A la hora de hacer la pregunta. Lo mismo aplica acá. Ejemplo es el siguiente. Vamos a usar, cuando es una pregunta la que yo quiero hacer, por ejemplo, si yo le quiero preguntar a alguien, do you have money? ¿Tienes dinero? Si se fijan, el orden es do
Auxiliar, este es el auxiliar, verbo auxiliar, recuerden. Aquí es el verbo auxiliar en el presente simple con el verbo do. Auxiliar. Y el sujeto, ¿verdad? Y luego la oración sigue. Tercera persona, si yo quiero preguntar, does he, she want? Y el resto de la oración. Ahora bien, cuando la oración es en positivo, yo no necesito, o sea, cuando la oración es en presente, en afirmativo, perdón, y es presente simple, a ver, el do va a ir tácito, o sea, no necesito agregarlo porque se dice, por ejemplo, si yo les digo que yo hablo inglés, I speak English, no voy a poner I do speak English, ¿verdad? Sino que solo voy a decir yo hablo inglés, I speak English. Pero si me lo quiero preguntar yo mismo, do I speak English? Entonces pongo el do anterior, antes del sujeto para hacer la pregunta, ¿ok? O el does, si es tercera persona. ¿Estamos claros con eso? Yes, teacher. Excelente. Y aquí hay unos videos. Les voy a mandar el link para que ustedes tengan eso y estudien. Aquí tenemos respuestas cortas, negativo y positivo, ¿verdad? Do you like chocolate? Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Yes, no question. Ya si quiero preguntar más información, voy a usar ¿qué? Double edge questions. Pero eso vamos a verlo después. So, creo que está claro, ¿verdad? Muy bien, la siguiente tarea es esta. Me va a pasar, o sea, como puede ver acá, déjenme ver cuántos verbos hay, son aproximadamente, bastante, ¿verdad? Me va a pasar todos esos verbos a tercera persona. Solo el presente, ¿ok? Ya le voy a mandar el link de descarga para que... Esa es la tarea que vamos a tener. Déjenme ver. Se lo voy a mandar ahorita. Muy bien. Entonces, así están las cosas. Esos verbos, tercera persona para el lunes sería, porque el día viernes tenemos examen, ¿verdad? Entonces, ¿tienen preguntas al respecto, chicos? No. ¿No hay preguntas? No. Ok. Ya que no hay preguntas, entonces nos veríamos el día viernes, ¿ok? Espero que la clase se haya entendido, se haya sido de total comprensión para ustedes y que no haya quedado ninguna duda. Teacher, I have a question. Digan. ¿Cómo vamos a cambiar a tercera persona? Dicen los verbos. ¿Cómo? ¿Cómo sí? ¿Qué es lo que dice la regla? ¿Qué le va a agregar usted al verbo en tercera persona?